Pues le doy la bienvenida a este espacio. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es un honor el entrevistarlo, el estar aquí con usted. Para mí es un chingón de la geología. Y pues muchas gracias. ¿Cómo está? Quisiera saber cómo ha estado hoy. Bien, muy bien, gracias a Dios. Pues ya sabes, con eso de que ahora todo es por internet, pues preparando clases, estudiando, escribiendo algunas cosas que se me vienen de repente a la mente y, y pues preparándonos siempre ante posibles desastres. Ya ves que lo mío es anticiparme pues a los movimientos de masa en ladera, ¿no? Entonces ahorita que es tiempo de lluvias, pues hay que estar atentos a, a los sitios donde puede haber flujos de detritos o flujos de lodo, flujos de bloques, ¿no? Avalanchas, sobre todo. Sí, claro. Pues yo quiero presentarlo primero y decir que pues usted es geólogo, un especialista distinguido por su trabajo en la geología estructural, principalmente en la prevención de los desastres, como usted bien lo mencionaba. Dentro de sus muchas cosas, la docencia, las cátedras también es algo que le ha impulsado bastante y que le caracteriza. Entonces, pues me gustaría que empezáramos por eso, ¿no? Porque nos dijera qué es lo que actualmente hace, a qué se dedica, cómo usted hace este tipo de estudios de prevención, cómo impactan pues en la sociedad y que nos hablara un poquito detalladamente sobre eso. Ok, pues yo empecé a interesarme en, en este asunto de la geología estructural aplicada a, al, al deslizamiento de masas que pueden ser bloques de roca o pueden ser suelos arenosos o suelos arcillosos. Cuando estuve estudiando la maestría en Ensenada, en Baja California. Y es que allá hay una formación que se llama la formación formación Rosarito, que son puras arenas, pero son arenas sin consolidar. Entonces, cuando hacen los cortes, pues obviamente están modificando la pendiente original de la ladera, ¿no? El asunto es que hacían el corte, ponían el asfalto colocaban el asfalto para la vialidad pues entre Ensenada y Tijuana, que le llaman la escénica, ¿no? Y entonces esta modificación, digamos, del lado de arriba, eh, pues le daban un uso habitacional y eran terrenos muy, muy codiciados por la vista que tenían hacia el mar. Claro. Entonces esa inestabilidad, pues empezaban a fluir los suelos pendiente abajo y hacia afuera, ¿no? El típico deslizamiento rotacional tipo cuchara, pero sí te afectaba la cinta asfáltica y te afectaba las casas habitación. De tal manera que nosotros en Teruama decíamos, al primer año tú tenías que agregarle un escalón a tu patio, ¿no? Pero esa proporción pues cada vez iba acelerando. Entonces, después, ese escalón que agregabas por año, después era un escalón por mes y después era un escalón por semana. Y ya cuando al paso del tiempo, pues das de cuenta que si antes estabas al nivel de entre tu casa y tu patio, pues ya de repente entre tu casa y tu patio, pues ya había 10 15 metros de diferencia, ¿no? Eso cuando se conservaba la infraestructura, porque a veces era tal el tamaño de la ruptura que pues la casa, decíamos nosotros, hablábamos en términos de salud, pues prácticamente la casa estaba desahuciada, ¿no?
Claro. Y así fue como me empecé a interesar en eso. Y bueno, en ese tema, una de las cosas que más se vive es que los arquitectos, los ingenieros civiles no tienen conocimiento sobre los deslizamientos o el tipo de uso de suelo. Incluso es difícil que adopten conocimientos geológicos en la construcción, ¿no?, de carreteras, de puentes o de las casas, ¿no? ¿Cómo se vive esa parte en relación con los ingenieros civiles? Mira, hay mucha incomprensión, no hay buena comunicación, porque los ingenieros civiles o los arquitectos, pues les interesa la capacidad de carga del terreno donde vas a construir. O sea, no toman en cuenta que al hacer el corte, o sea, para lo típico, ¿no? Llegan y cortan, pues para tener una superficie plana donde empezar a desplantarse, ¿no? Pero no toman en cuenta que al hacer ese corte, muchas veces estás propiciando que la pared recién cortada, pues va a deslizarse y entonces lo que hayas construido, pues va a quedar sepultado por ese material que pudiera removerse. Entonces ellos consideran, tienen ya sus estándares, ¿no? Para roca metamórfica, tal capacidad de carga, este, puede aguantar tantas toneladas de peso por metro cuadrado. Y, y así se van ellos, ¿no? Si son suelos blandos, entonces su capacidad de carga es tal. Y entonces ya dependiendo si son suelos blandos o si es roca compacta, así es el diseño de la zapata. Imagínate tú, por ejemplo, que quisieras caminar con zapatillas en el pasto, pues zapatillas de aguja, pues Sí, te vas a hundir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo lógico? Pues que vas a cambiar tu calzado por un tacón de plataforma. Entonces, esa es la lógica de ellos, ¿no? Hay que acordarnos que la ecuación de esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Entonces, a mayor área necesitas mayor fuerza para penetrar el pasto. Por eso, cuando tú modificas el tacón de un tacón de aguja a un tacón de plataforma, eso es la analogía. O sea, si tú amplías el área de tu zapata, es menos probable que la columna se hunda en el terreno, en el suelo, pues. Entonces, aquí el asunto es que si el arquitecto no sabe diferenciar entre una roca metamórfica, entre una roca ígnea, entre una roca sedimentaria, pero además, no es por ejemplo, si tú ves el Valle de Chilpancingo es una roca sedimentaria, si ves el Valle de Iguala es una roca sedimentaria, y sí. si ves donde está construido Santa Prisca es una roca sedimentaria, pero ¿cuál es la diferencia? Que la roca sedimentaria en Taxco está compactada, está consolidada, tiene 80 millones de años. O sea, nada más el puro proceso de litificación ya le da una mejor calidad de roca. En cambio, en Iguala y en Chilpancingo son rocas pliocénicas, 5 millones de años sin consolidar. Y mientras en Chilpancingo es un conglomerado, en Iguala son limos, son arenas, son, son suelos blandos, además están saturados. Entonces, esas tablas así no se pueden generalizar. O sea, la misma cuenca de México, la Ciudad de México, son rocas sedimentarias, pero son sedimentos lacustres. Entonces, no podemos, o sea, sí necesitamos que haya esa comunicación entre los que construyen y entre los que sabemos diferenciar los diferentes tipos de materiales pétreos, pero además que sabemos cuáles son las leyes que hacen posible que esas rocas se muevan, o fluyan, o tengan subsidencia o colapsen. Claro. Entonces, bueno, en esa parte la comunicación con los arquitectos pues debe de ser prioritaria, pero no siempre se da. Y
es una de las principales causas de que sucedan los desastres naturales. En este caso que usted nos platicaba de la maestría, de su estudio de la maestría, ¿qué es lo que hicieron para, como medidas de prevención o después para poder solucionar el problema? Pues yo lo que puse en experimentación fue un método que le llamo un método de valor empírico de riesgo, determinación del valor empírico de riesgo. ¿En qué consiste este método? Que tú llegas a un sitio y dices, en este sitio tengo que valorar el tipo de roca, tengo que valorar la pendiente del terreno. Ya van dos factores. Tengo que valorar la presencia de discontinuidades, o sea, puede ser fracturamiento, puede ser fallamiento, puede ser estratificación, foliación, todas aquellas superficies de no cohesión a través de las cuales una capa pueda deslizarse sobre otra, ¿no? Imagínate como un paquete de barajas, ¿sí? Ajá. Que se pueden, pues no es lo mismo que ese paquete de barajas esté a favor de la pendiente, a que esté en contra, a que esté horizontal o a que esté vertical. Eso ese factor es importante considerarlo. Suponiendo que es una sola familia de fracturas, pero ya sabemos que a veces hay sitios que tienen hasta 2, 3 familias y entonces te forman cuñas y esas cuñas, su forma geométrica tridimensional la determinas por proyección estereográfica y sus dimensiones, pues obviamente las tienes que medir en campo, ¿no? Entonces ahí llevamos 3 factores: roca, tipo de roca, pendiente, presencia de discontinuidades dentro de ese macizo rocoso, y el cuarto es la presencia de alguna falla regional. Uh-huh. Ujú. Entonces, por ejemplo, esa metodología recientemente la aplicamos el año pasado, en el 2019, aquí, los que somos de aquí de Tasco, al pie del cantil del Monte Tasco, de lo que le llamamos el mirador. Y entonces, cuando la roca es muy deleznable, o sea, que tú puedes llegar y removerla así con pico y pala, esa roca es de muy mala calidad. ¿Okay? Claro. Si tú necesitas, para penetrarla, necesitas mayor fuerza, como un rotomartillo, o necesitas ya barrenar, aunque sea a mano, pero ya necesitas marros y cuñas, esa roca ya la calificas con 2. Y la roca que de plano es muy compacta, muy, muy dura, tipo la caliza, ¿no? Masiva, que para que tú la puedas fragmentar, necesitas ya usar explosivo, necesitas usar pues maquinaria, ¿no? Más pesada, más de perforación. Ese ya sería el nivel 1. Entonces vimos que lo que había ahí era un depósito de talud semi consolidado, no estaba totalmente consolidado, pero tampoco estaba así que se estuviera desprendiendo por la pura actividad gravitacional o por intemperismo, ¿no? Entonces le dimos ahí un valor de 2, porque ni estaba tan frágil, pero tampoco estaba tan compacta. Entonces ya llevas tu suma, ¿no? Llevas 2. La pendiente era una pendiente fuerte, entonces las pendientes dices, si voy de 1 a 30 grados, le doy un valor de 1, pero si la pendiente está entre 30 y 60 grados, le doy un valor de 2. Pero si la pendiente está entre 60 y 90, subvertical, le doy el valor de 3. Entonces ahí tú tenías un valor de 3. Entonces, 3 más 2, ya llevabas un valor de 5. Las discontinuidades. ¿Cuál era la discontinuidad principal? Pues que la roca, o sea, te digo, era un depósito de talud, pero estaba sobrepuesto a la roca alterada de mala calidad, que ahí es un flujo ignimbritático de composición reolítica. Entonces, esa discontinuidad, o sea, el contacto entre ese depósito de talud con la roca estaba a favor de la pendiente. Entonces, ahí tenías el valor máximo, tenías un valor de 3. Entonces, 3 más 5 llevas 8. Y luego, el factor que sigue, la falla regional.
pues coincide exactamente con la zona de falla del muerto. Entonces 8 más 3, 11. Entonces si te das cuenta, tienes 4 factores. Los máximos en cada uno son 3. 4 por 3, 12. O sea, quiere decir que si tienes un valor de 11, pues la potencialidad de que eso pudiera desprenderse o venirse pendiente abajo, pues es muy alta. Sí, es Eh, muy grande, muy grave también, ¿no? sí, sí, entonces digamos eso lo hicimos en un solo sitio de 1 hectárea, 100 por 100 metros. Pero ahora ese 100% tú tienes que dividir en una cuadrícula todo el municipio de Taxco, en este caso. Que ese es un proyecto que yo realicé en 1997. Entonces, tú vas determinando al centro de cada hectárea ese valor de riesgo, que yo le llamo valor empírico de riesgo. El máximo es 12, el mínimo pues va a ser 4, ¿verdad? Si tuviera 1, 1, 1. Entonces, digamos, 4, 5 y 6 es el riesgo mínimo, 7, 8 y 9 es el riesgo moderado, 10, 11 y 12 es el riesgo máximo. Entonces, en ese caso, esa hectárea te dio un valor de riesgo alto. ¿Y qué propusimos? Porque no es nada más diagnosticar, es también dar la receta. ¿Sí? O sea, Exacto. todo hacemos la analogía con el término, con la actividad médica, ¿no? Entonces, ok, ya está el diagnóstico, está grave, ¿cómo lo vamos a solucionar? Ah, pues necesitamos modificar el talud, que no esté tan inclinado. Entonces, cuando tú modificas el talud, ya le estás quitando un valor dependiente, ¿no? La otra, si ya vimos que ese contacto es el que tiene mayor vulnerabilidad, pues una de dos, o levantamos un muro de contención que en un momento dado pueda detener el avance de ese material pendiente abajo, o ya hay tecnología que tú anclas y pones una especie de malla. Imagínate que es la red de una portería, o sea, va a evitar que el balón se vaya lejos, ¿no? Así actúan esas mallas. Obviamente no es cualquier malla, no es malla de tela de gallinero, no es malla sintética. No, Sí, no, es es una área malla especial. especializada, claro. Sí, sí. Que, que tiene la suficiente elasticidad y la resistencia para contenerte determinadas toneladas de roca, ¿no? Y en este caso, la recomendación fue, modificamos el talud, pero vamos a descapotar todo lo que esté por caerse, hay que descapotarlo, y después vamos a inyectar cemento. O sea, la inyección de cemento también tiene que ser calculada, porque si te pasas con la presión, como lo estás inyectando presión hidráulica, puedes expandir las fracturas, puedes provocar más grietas. Entonces tiene que ser de tal manera que inyecte el cemento fluidizante, que sature el espacio poroso, pero que no genere más grietas. Claro. Imagínate una esponja que le empieces a inyectar cemento. Entonces Ujú. va a ser una roca artificial. Esa fue nuestra propuesta. Afortunadamente, pues como todo lo hacemos de manera libre a través de las redes sociales, pues yo creo que de alguna u otra manera sí llega a oídos de los que tienen que hacer esas obras de remediación, y efectivamente así procedieron, y pues ahí está el talud, ¿no? O sea, al menos no ha habido ningún desprendimiento a pesar de las lluvias torrenciales, no ha habido amenaza pues de alguna cuña que se deslice. Claro, o sea, principalmente uno de los problemas es la comunicación, como mencionaba, ¿no? Porque cómo hacer que ese tipo de investigaciones llegue a las manos indicadas, porque eso es uno de los problemas de muchos proyectos muy buenos que he notado que se hacen tanto en tesis de licenciatura como en maestría e incluso en doctorado, pero que nunca llegan a las manos correctas o que no son escuchados y se quedan ahí almacenados, ¿no? En la biblioteca, que se quedan para nunca jamás volver a abrirse. Y en este caso es bueno que se haya escuchado porque, bueno, ahora con las redes sociales ya podemos dar a conocer todo este tipo de cosas que antes ni siquiera había posibilidad.
de las tres cosas que mencionaba para solucionar el problema ahí en Taxco, por ejemplo, el costo a veces se eleva porque el tipo de roca es demasiado dura o porque a veces, por ejemplo, para inyectar cemento no siempre se presta, ¿no? ¿Cómo se soluciona en ese caso? O a veces solo se soluciona la parte más grave y en otras zonas se dejan igual, o cómo es que proceden ahí. Sí, en este caso se debe de priorizar, cuál es la zona más inestable. Y entonces Claro, tienes que ir abordando, digamos, de mayor amenaza a menor amenaza. En el caso de Tasco, te platiqué solamente de un sitio, pero al menos de unos 5 kilómetros sobre la carretera federal, se hicieron varias intervenciones, desde fragmentar bloques que estaban en la parte alta y que podían volcarse pendiente abajo hacia lo que es la carretera. El anclaje, que también, digamos, es de las técnicas pues más difundidas, ¿no? Y el anclaje también tiene que determinarse la inclinación y la dirección del anclaje. No es nada más colocar, colocarlos, pues son cables elásticos, ¿no? Pero también pueden ser barras rígidas. No sé si conozcas en la Quebrada, en Acapulco, entre la Quebrada y Sinfonía. Esas anclas, yo calculo que mínimo deben tener unos 50 años, ¿no? De que las pusieron. Y ahí están, o sea, funcionaron, pues, o sea, estabilizaron esa ladera, ¿no? Te digo, cuando vayas a ir, date cuenta ahí, y están esas anclas, y es barra rígida, o sea, es varilla gruesa como de 1 pulgada. Y lo que últimamente colocan son varillas elásticas, son 3 cables, y, y bueno, hasta ahorita yo aquí en Tasco nomás he visto que las han colocado aquí en la cadena, y otras que las han colocado sobre el libramiento del que va de la Macarena a Casayas, y pues hasta ahorita veo que les ha funcionado, ¿no? O sea, no ha habido pues desgajamientos o desprendimientos de los taludes. Y pues no sé en otros lugares del país, pero aquí en Tasco como que desdeñan la opinión de un geólogo, ¿no? O sea, lo primero que te dicen, tú que sabes de estructuras, ¿no? O sea, los geólogos no tienen nada que ver con la construcción. Y si te llegan a hacer caso, si te llegan a pedir asesoría, todo lo quieren gratis, o sea, como si a uno no le hubiera costado acceder a todo este conocimiento, ¿no? Y bueno, con todo eso tenemos que lidiar. Sí, ese es uno de los principales problemas que todo geólogo se enfrenta porque precisamente entre los ingenieros civiles y los arquitectos se pelean entre el diseño y el otro que la estructura es lo que importa. Pero ninguno de los dos toman en consideración los estudios previos a su construcción. O sea, que el conocimiento geológico que ayudaría muchísimo a evitar muchos hundimientos, por ejemplo, en varias ciudades del país o deslizamientos, o que incluso las casas como que se construyen como de Infonavit, que sean mejor planificadas, ¿no? O la planificación del crecimiento de una ciudad sería muchísimo mejor si se tomara en cuenta todo ese tipo de factores. Pero, bueno, lastimosamente en México es muy raro que se tome en cuenta antes los estudios geológicos, antes de una construcción.
Ahora, queriendo abordar sobre ese tema de los riesgos que impactan directamente a la construcción de las casas habitación, por ejemplo, ¿cómo usted ha lidiado directamente con, por ejemplo, desastres que han afectado a las casas habitación? ¿Dónde ha sido y cómo ha solucionado ese tipo de problemas a través de sus investigaciones? Mira, cuando fue el evento hidrometeorológico de Manuel e Ingrid en el 2013, yo me enfoqué a Chilpancingo. Ahí estuve prácticamente ahí en lo que es la ciudad, pues, y algunos pueblos cercanos, hacia la sierra, ya cerca de La Pintada, donde fue el flujo de detritus mayor que sepultó 80 casas, ¿no? Y que cobró varias vidas. Estuve allá y recientemente, cuando fueron las lluvias torrenciales aquí en Tasco, parece que fue en el 2017, me enfoqué aquí en Tasco, ¿no? Pero en el caso de Chilpancingo, lo que yo le sugería, que no, y le sigo sugiriendo, ¿no? Que no modifiquen el paisaje, que no modifiquen la pendiente, que en lugar de hacer el corte para nivelar, que mejor construyan con pilotes profundos. Entonces hacen pilotes con las columnas, nivelan con las traves y ya sobre la trave ponen la losa, obviamente armada con concreto y acero. De tal manera que abajo, aunque esté hueco, arriba no va a haber posibilidad de hundimiento. ¿Y qué estamos evitando con esto? Que al no modificar el, la ladera, al no hacerle un corte, porque hay que acordarse, la discontinuidad que está a favor de la pendiente, mientras tenga mayor inclinación que la ladera, es estable, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque se quiera mover, o sea, no tiene superficie de salida. Pero cuando tú haces el corte, entonces, como lo dejas vertical, pues ahí estás invirtiendo esa relación, porque entonces la pendiente tiene mayor inclinación que la discontinuidad, y entonces la discontinuidad tiene superficie de salida. Y en Chilpancingo existen casos así emblemáticos, ¿eh? El de la colonia Rosario Ibarra, que te afecta una hectárea completa, un solo deslizamiento, y en la colonia Niños Héroes. Entonces ahí les he recomendado ese sistema estructural, que mejor desplanteamos con pilotes una losa armada con arma de acero, y ya sobre eso ya haces la construcción que quieras. Obviamente, si tu construcción es para 5 niveles, 10 niveles, 2 niveles, un nivel, ahí sí tienes que valorar la capacidad de carga del terreno. Y en función de la capacidad de carga va a ser el diseño de la zapata. Lo que te decía hace un rato, ¿no? O sea, no es lo mismo que, que tú quieras caminar sobre pasto con zapatillas de agujas a que quieras caminar con tus zapatos de plataforma, ¿no? Claro. Entonces, cuando modificas la zapata, hay más oportunidad de que construyas con más niveles. Eso es lo que te digo que les propuse en el caso de Chilpancingo, y en el caso de Tasco, lo que les he propuesto es prácticamente lo mismo, porque aquí lo que acostumbran mucho son levantar muros de construcción y nivelan, pero al nivelar rellenan con arcilla. Entonces arcilla, como es expansiva, cuando se hidrata o cuando se satura de agua, eh, empieza a ejercer presión hacia afuera y llega a reventar los muros, ¿no? Ajá. Entonces aquí en Tasco, digamos, hay ciertos antecedentes, pues hay cierta cultura respecto a la construcción, ¿sí? Pero no está de más estarles recordando o estarles recalcando que
es preferible que no levanten esos muros de contención y que si los levantan, que sean en forma de arcos para que tengan más resistencia. Obviamente con la parte cóncava, mirando hacia afuera, ¿no? Y que ya no construyan hacia arriba, hacia las partes altas, porque se van acercando, digamos, a las laderas más pronunciadas y obviamente se exponen más a la caída o al vuelco de bloques de roca. Pero en el caso de Taxco, la recomendación es más para coexistir de manera armónica con el medio ambiente, Claro. porque pues a medida que avanzan, pues van desforestando el bosque, van contaminando los cauces y, y obviamente van propiciando la erosión, ¿no? Van intensificando la erosión de los suelos. Y estas soluciones que usted proponía también previenen bueno, los desastres o en este caso los problemas que puedan surgir por movimientos telúricos, movimientos sísmicos. Sí, mira, aquí es importante recordar por qué una masa que está sobre una ladera, o sea, una masa de roca o suelo, empieza su movimiento, que puede ser muy lento o puede ser muy súbito. Uh-huh. Y las fuerzas que están involucradas son tres, ¿no? Una que es la actividad sísmica. O sea, hay una sacudida sísmica y entonces eso puede provocar una ruptura. O sea, los sismos son consecuencia de una ruptura, o sea, de una falla. O sea, se da el desplazamiento entre bloque y bloque y entonces se libera la energía elástica y esta empieza a viajar y ya dependiendo de la capacidad del material va a viajar con mayor o menor velocidad. ¿Sí? Y entonces cuando llega a impactar, o sea, el material va a reaccionar de manera diferente. O sea, no es lo mismo un sismo si estás en el mismo Valle de México, en la misma Ciudad de México. No es lo mismo que un sismo ocurra y que tú estés en CU, por ejemplo, Ciudad Universitaria, que son derrames de lava, roca muy compacta, a que estés en la parte oriente, ¿no? Allá por la colonia agrícola oriental, allá por el metro Antitlán, donde son puros suelos rellenos del lago, pues, son suelos blandos, Sí. ¿sí? Entonces estamos hablando de la pura actividad sísmica. Pero si ese suelo además está hidratado, o sea, que tenga agua, o sea, es agua. Imagínate que tú tienes un vaso, o sea, pon sobre una mesa un vaso, ponle agua y ponle harina. O sea, Uh-huh. no va a haber mezcla. La harina va a quedar flotando. Sí. Pero si tú sacudes la mesa, entonces se va a mezclar. Uh-huh. Por eso es un licuado, pues por eso le llaman licuado, ¿no? Licuefacción. Ese proceso de mezcla por una sacudida súbita que mezcla el líquido con sólido, con un polvo, se llama licuefacción. Y entonces se va a comportar como un flujo. O sea, no es lo mismo que tengas un lodo seco a que tengas un lodo húmedo. Y eso te facilita, obviamente atraído por la atracción gravitacional. Y eso es a lo que le llamamos los flujos de detrito. Un lajar, o sea, tú dices, ¿qué puede hacer un lodo? Bueno, es que depende de la velocidad, depende del volumen involucrado. En el Nevado de Ruiz, es un volcán en Chile, ahí mató 25,000 personas. O sea, todos los piroclastos que estaban en la falda del volcán, ¿sí? La lluvia torrencial y empieza a fluir como un flujo de detritos. Y pues llega y invade todas las partes bajas, ¿no? El problema es que arriba se puede canalizar en su cauce, Uh-huh. pero ya en donde se deposita como un delta, como un abanico, pues.
Así como ¿sí? una especie de avalancha gigante que llega y se Sí, arrasa con todo lo que se encuentra sí, y sí, sí. Y a ah, mí me platicó, no recuerdo si me platicó el doctor Víctor Hugo Garduño, que paz descanse, o me platicó el doctor Macías. Ellos estuvieron ahí, que bueno, no era solamente el lodo, porque dice el lodo, pues tú piensas que te atrapa el lodo y nomás te sacudes y ya te sales y te vas a tu casa. No, dice que había gente que quedó atrapada viva, o sea, que haz de cuenta que el lodo es como si fuera una revoltura de cemento, o sea, cemento, grava y arena, agua. Entonces había gente que quedaba atrapada, que prácticamente tenían que estar perforando, o sea, para tratar de rescatar a la gente. Entonces, ¿te imaginas? De aquí a que logras eso, pues la gente, pues de la pura desesperación ya se te murió. Te digo, allí hablan de 25,000 muertes. claro, Entonces, sí hay que tenerle cuidado al tipo de material que está en nuestro entorno inmediato. No es nada más decir, me voy a vivir al valle, o me voy a vivir a la ladera, o me voy a vivir a la cima, o me sí, voy a vivir al cinturón volcánico transmexicano, o a la Sierra Madre del Sur, o al Bajío, o a la Sierra Madre Oriental, o sea, o a Baja California. Todos los lugares tienen su complicación y tenemos que aprender a coexistir con esas amenazas. Y obviamente, entre más preparados estemos, es mejor, ¿no? claro. Esa es una de las cosas a las cuales yo quería llegar. O sea, ¿qué mensaje le daría a las personas que a lo mejor no tienen conocimientos porque no tienen las posibilidades de contratar, por ejemplo, a alguien que le haga un estudio previo a donde va a construir su casa y que finalmente terminan construyendo donde pueden? ¿Cómo hacerle en ese caso, ¿no? Que es el momento preciso para prevenir que en un futuro pues ocurra algo que se lleve a tu familia, un desastre que te afecte directamente. Sí, mira, yo diría que en este caso eh, fuésemos muy observadores. Digo, al final de cuentas, uno logra cierta experiencia, pues porque ha tenido la curiosidad de observar, de decir, por ejemplo, en Guanajuato, Ajá, cómo evitaron las inundaciones. Pues las evitaron porque el cauce principal le hacen un nivel, así como un puente a lo largo de todo el cauce, tipo embovedado, pero no de tal manera que fuera un embudo, sino que el cauce, por mucho que crezca, tenga este, salida, su agua, ¿no? ajá. Entonces, a eso me refiero con que hay que ser observadores, porque, porque si te basas en la observación solamente de 10 años, pues te va a pasar lo que les pasó en el río de Santa Catarina o Santa Catalina, en Monterrey, donde decían, tiene 30 años que por este arroyo no escurre agua. Y entonces, como no escurría agua, empezaron a construir unidades habitacionales, centros comerciales, unidades deportivas, pasos peatonales, o sea, toda una infraestructura, ¿no? Sí, Desarrollada. se Pero el olvidaron. día que creció ese río, pues Ajá, se llevó todo lo que, o sea, entonces la observación tiene que ser no solamente en lapsos cortos de tiempo, o sea, cuál es su capacidad máxima. Y si tú sabes cuál es la capacidad máxima de ese cauce, pues no construyas dentro del cauce. Aunque se puede construir dentro del cauce, te digo, en el caso de Guanajuato lo que hicieron fue puentear y eso es a lo que le llaman su calle subterránea. Y arriba de esa calle subterránea tienes otro nivel que es, digamos, el nivel de la calle. Entonces, si tú ves Guanajuato desde una parte alta, este, tú ves que la forma del valle es una U, así como Artesa, pues una U muy abierta, cuando en realidad es una V muy profunda. Lo que pasa es que le fueron nivelando. Entonces, por eso al nivel de la calle, de la parte visible, pues hace esa artesa, ¿no? Esa hamaca. Pero en claro. realidad la cañada, o sea, el agua está fluyendo por debajo. O sea, arriba está la circulación de carros, pero en un nivel abajo hay una vialidad subterránea y todavía hay otro nivel más abajo donde está fluyendo el agua. Entonces, hay ejemplos, necesitamos ser observadores. O sea, si no podemos consultar, no podemos asesorarnos, pero sí tener esa capacidad de curiosidad, de ver, ¿no?
Y la otra, aquí en Tasco hay un cronista que tiene un dicho muy, que a mí me gusta mucho, ¿no? Dice Ajá. que Tasco es una ciudad de templos y monumentos que construyeron los albañiles y destruyeron los arquitectos. Entonces, no hay para pagarle a un arquitecto, a un ingeniero civil o geólogo, contrate un buen albañil, ¿sí? Sí, Y asegúrese de que va a desplantarse desde roca firme, ¿sí? claro. Y asegúrese que sus castillos lleven varilla por dentro, que no le ponga armex, porque los armex, les digo, en mi pueblo los ocupamos para postes para acercar terrenos, pero para hacer una casa, ¿sí? Donde le vas a invertir mucho tiempo, donde además está de por medio tu seguridad, pues métele buen material, ¿no? Buen material. Sí, ves tu seguridad. Tú me dices el caso del Infonavit. Yo decreté en el sismo del 2019, ¿fue? No, 2017, ya ni me acuerdo. 17. 2017, ajá. Que toda la unidad habitacional tenía que ser demolida. Y entonces, lo típico, ¿no? Tú no eres estructurista, tú que sabes de esto es mampostería reforzada. Le digo, sí, es cierto, es mampostería reforzada. Pero la mampostería reforzada, por eso es mampostería reforzada, porque la vas a reforzar. Entonces, consiste en que los muros los levantas con block, ¿sí? Ujú. Pero el block está hueco y en las oquedades tú le metes varillas y después le cuelas el concreto. Pues sucedió que en esos edificios era el puro block, no había varilla, no Ah, tenía alma estaba. de acero, pues, y mucho menos concreto. Entonces les digo, eso no sirve. Ah, le hicieron geofísica, vinieron estructuristas y como a los 10 meses me dieron la razón, demolieron todos los edificios, ya los volvieron a levantar. Espero que ahora sí lo hayan hecho bien. La única duda que tengo es que tal parece que las zapatas no las modificaron. O sea, desplantaron sobre la cimentación que ya existía. Ese es en Pero el caso digamos, del Infonavit que está ahí en la vida Tasco. de Tasco. Sí, de Ajá. Tasco. Y te digo, o sea, no hay ni siquiera un reconocimiento público. O sea, sí hay la descalificación, ¿no? Así de que tú, ¿en qué te metes? ¿Tú de qué sabes? Esto tiene que venir los expertos en estructuras, pero cuando al final, desde el principio, porque además uno trabaja, pues, de acuerdo a la emergencia, ¿no? O Sí, sí, sea, claro. el asunto era evacuar esa unidad habitacional, ¿ok? Entonces, lo que ellos tardan 10 meses, yo me tardo 3 días, ¿no? O sea, tienes que diagnosticar y dar. Entonces esa sería mi recomendación. Perfecto. A ver, no sé si me escucha usted todavía. En la medida de lo posible, sean observadores. Y te escucho que estén ellos al tanto de lo que están construyendo. En Tasco, te platico así rápido, una Ujú. vez me llamaron porque hay una persona que hace un corte, hace un retaje, ¿no? Y al hacer el retaje, la casa del vecino del lado de arriba, se hunde en una esquina. Y entonces el vecino de la casa afectada demanda al cuate ese que hizo el retaje, eh, lo encarcelan, uh-huh, lo encarcelan porque lo estaba demandando por una cantidad de algo así como de $1,000,000, no recuerdo bien la cantidad, pero era una cuestión millonaria. Y entonces a mí me llaman que le eche la mano. Y obviamente, pues yo lo primero que tengo que hacer es ir a ver el sitio, ¿no? Claro. Entonces voy, veo el sitio, tomo las fotografías necesarias, mido lo necesario,
evalúo, calculo, y cuando lo voy a ver al cuate ese a la cárcel, les digo, ¿sabes qué? Tranquilízate, tu problema está resuelto, tú no vas a, o sea, imagínate, de pagar $1,000,000, o sea, hace 20 años, ahorita pagar $1,000,000 es una buena feria. Bueno, pues yo lo salvé de esa situación. Y bien simple, te vas a reír ahorita que te diga por qué. Porque yo me percaté que la zapata, o sea, esa esquina que se hundió, ¿sobre Ajá. qué crees que estaba? Sobre el relleno del retaje que hicieron. Sobre basura, mija, basura, así como lo Ah, oyes. O sea, había residuos de calcetines, latas, envases de yogur, bueno, basura, basura sobre basura. Entonces, no puede ser. digo, tan malo era el albañil que Ajá. no se percató que eso no iba a estar bien, ¿sí? Y luego Sí. sobre ese espesor de basura estaba la lutita y arenisca. Pero los planos a favor de la pendiente. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer un desplante sobre basura para empezar? Y luego, si tienes la certificación a favor de la pendiente, pues tuviste que haberle puesto el ancla necesaria. Sí. Ese es uno de los casos. Otro de los casos, también aquí en Tasco, en el barrio de Guyatengo, también llegó una señora y me fue a buscar a la escuela. Pero así, que llevaba días sin dormir, este, sus vecinos alrededor la estaban demandando, pues porque ella empezó a retajar, también de nueva cuenta el retaje, entra en movimiento el, el material, pues un cierto espesor de la ladera, y entonces las casas se empiezan a fracturar, ¿no? A agrietar. Una casa así de plano desahuciada, ¿no? O sea, es así, ya de plano no se pudo rescatar. Otras que se agrietaron, pero pues algunas modificaciones, algunos arreglos y la siguieron habitando. Entonces la señora llegó así angustiada y todo, y yo le dije, tranquila. O sea, la vi tan mal que le dije, tranquila, yo te voy a sacar de tu apuro, ¿no? Todavía no me pasaba lo del caso anterior. Y me dice, pero ¿cómo? Si me están demandando y son millones y yo no tengo. Le dije, no, ya te dije que tranquila, o sea, yo, yo ya sé, yo ya sé por dónde va el asunto, ¿no? Le digo, a ver, para empezar, ¿por qué cortaste ahí? ¿Por qué cortaste el cerro? Y me dice, pues corté porque yo quería construir mi casa. Le digo, sí, yo lo sé, o sea, yo sé que no es por gusto, ¿eh? Lo cortaste por eso. Pero dime por qué cortaste, o sea, tú fuiste al ayuntamiento, a obras públicas, diste de avisado que tú querías hacer eso, sí, te dieron un permiso, sí, te autorizaron, sí, a ver, enséñamelo. Y sí, ahí estaba autorizado. Entonces yo le digo, y te digo a ti, si tú vas al médico y el médico te da una medicina y esa medicina, en lugar de que te cure, te empeora, ¿de quién es la culpa? Tuya por confiar en supuestamente en un experto que sabe cómo iba a reaccionar tu cuerpo ante ese medicamento, o del médico. Ah, pues Entonces del le digo, médico. ¿sabes qué? La culpa no es tuya, la culpa es de obras públicas, ¿sí? Ujú. Entonces te demandaron, tú contrademanda, pero contrademanda al ayuntamiento y diles que tú cortaste ahí porque ellos te autorizaron. Si ellos te hubieran dicho no y a pesar de eso tú cortaste, entonces sí, es otro problema, ¿sí? Sí, Entonces claro. aquí vamos a lo siguiente. Lo que se movió no fue roca firme. Yo siempre ando defendiendo las rocas, mija, y a las fallas, porque todo el mundo le quiere echar la culpa. Apenas hay un derrumbe o hay un agrietamiento de una casa, es una falla. Y no, en ese caso, lo que se movió, ahí sí fue el relleno. O sea, retajes de arriba echaban el relleno para abajo, lo iban nada más traspaleando, traspaleando. Y los que llegaron a construir años después del lado de abajo, pues no tuvieron la precaución de desplantarse desde roca firme. O sea, se les hace fácil porque está flojito, está blandito,
pues ahí avienta el castillo, ¿no? Entonces, por eso cuando se mueve el material sin consolidar, por eso las casas se Se van. desestabilizan. Sí, Ujú. por supuesto. Bueno, ahora cambiando un poquito de tema, ya nos excedimos algo en el tiempo. Este, ¿Usted cómo fue que eligió ser geólogo? Pues mira, esa pregunta yo siempre me la he hecho. Bueno, a lo mejor Y ese es yo, el momento de responderse a sí mismo. no, sí la tengo resuelta. Yo creo que yo no escogí la geología, más bien yo creo que la geología me escogió a mí. Yo creo que yo nací para ser geólogo, o sea, yo no pude haber sido otra cosa, ¿sí? Ajá, O sea, claro. y además a mí me hace sumamente feliz ser geólogo, ¿no? y, y hablar todo el tiempo de geología. Yo repruebo el 6º año de la primaria, ¿no? Wow. Y entonces dije, híjole, pues eso es una calamidad, ¿no? Digo, ahorita yo creo, con los millennials, si alguien reprueba, pues yo creo que se suicida o no sé, se deprime, ¿no? No sé. Pero, pero yo lo resistí bastante bien. Dije, bueno, pues reprobé, eso quiere decir que voy a volver a repasar otro año, tal vez lo mismo, pero ahora sí le voy a poner atención, ¿no? Y Sí. bueno, cuando salgo de la preparatoria, yo quería ingresar a la Escuela Militar de Ingenieros, pues porque ahí era una especie de internado, pues te daban pues el hospedaje, la alimentación, o sea, yo decía, pues sí, me quiero dedicar a estudiar, ¿no? Y luego me llamaba la atención todo ese rollo del porte militar, los uniformes y toda esa cosa, ¿no? Y que además, pues iba a salir de ingeniero, me iban a pagar prácticamente por estudiar, y además iba a salir con grado de capitán, entonces dije, pues, o sea, que ni mandado a hacer, ¿no? Fui a hacer el examen, no pasé por mi problema de astigmatismo, y bueno, y, y entonces la mira fue, voy a ser ingeniero civil, y lo más próximo aquí de Tasco era Zacatepec o Acapulco, en un instituto de ahí, de Acapulco. Y en Ajá. esas estaba cuando Javier Bustamante, que supongo que tú tomaste clase con él, o a lo mejor ya no, pero fue profesor de ahí de la escuela. Él fue el Eh, que me habló, me ajá. dijo, me preguntó en el Zócalo de Tasco, oye, ¿qué vas a estudiar? Le dije, pues yo quiero ser ingeniero civil. No, dice, estudia geología. La Universidad de Guerrero va a abrir su escuela de geología. Y las inscripciones o la información la están dando en la prepa 4. Entonces, quedamos de que el otro día íbamos a ir. Nada más que yo vivía en La Garita, como a 15 minutos de la prepa 4, y Javier, que es el papá del Buga, por si no lo ubicas a él, Sí. vivía más lejos, ¿no? Como a media hora. Entonces yo llegué temprano y estaba Raúl Vidal y estaba Héctor Sabanero. Héctor Sabanero es el que sus cenizas están ahí en la escuela, debajo del arbolito. Sí, sí. Y Raúl Vidal, pues ya no está en la universidad, ya se fue. Entonces llego y les digo, oigan, pues, buenos días, vengo a pedir información. No, no, ni me dejaron terminar, yo más quería decirles que quería información. Siéntate, ¿tienes certificado de la preparatoria? Sí, aquí está. A ver, ahí está. Ok. Empezaron a apuntar mis datos. Todo, ¿no? Acta de nacimiento, sí, aquí. Y le dije, oigan, pero yo quiero que me digan de qué se trata la geología. No, tú no te preocupes, tú ya estás inscrito. ¿Pero qué? No necesito pagar cuota o requisitos. Sí, necesitas pagar, creo que 100 pesos, algo así, ¿no? Y le digo, bueno, pues es que de eso les quería hablar. Yo necesito ir a trabajar para ganar dinero y pagar la inscripción. Yo trabajaba de plomero y de electricista, ¿no? Y entonces me dicen, no te preocupes, Raúl Vidal saca su cartera, un billete de 100, dice, yo te presto. Obviamente nunca me cobró, ¿verdad? Y nunca le pregunté cuánto le debía. Entonces ya me pagó la inscripción. ¿Y qué más necesito? Fotos. Dije, bueno, para las fotos sí me van a tener que esperar, porque también necesito ir a trabajar para juntar para las fotos. ¿Cuánto cuestan las fotos? 25 pesos. Ten los 25 pesos para tus fotos. Órale, pues. Ya es todo. No, necesitas copias de tu acta y copias de no sé qué. Y ya me dice Raúl, ¿de seguro tampoco traes para las fotos, para las fotostáticas? Le dije, no, pues ten dinero para las fotostáticas y, Mm, y de una vez traes unos jugos y unas tortas. Entonces ya me fui
regresé y así quedé inscrito. Soy el primer alumno inscrito en la Escuela de Ciencias de la Tierra y soy el primer alumno titulado. Sí. Y mi ficha es Wow. la 185-5101. Todavía me acuerdo de la ficha. Pasó el tiempo y un día le pregunté a Raúl, oye Raúl, ¿por qué tanta premura por inscribirme? Me dice, mira Israel, llevábamos una semana, llegaba gente y nos preguntaba y se iba. Gente que tenía años que había salido de la prepa, gente que no había terminado la prepa, tenía la preparatoria trunca, pero cuando te vimos entrar a ti, ¿sí? Desde lejos, dijimos, este se queda porque se queda, ¿no? Y entonces, por eso digo que la geología me llamó a mí, o sea, me escogió a mí. Y luego, pues tuve la suerte de ser adoptado por Joel Ramírez Espinosa, el profesor, queridísimo por todos. Pues no fue una adopción así legal, ¿no? O sea, así de que, oye, me quieres adoptar. No, no, no. Simplemente, pues yo creo que él se percató dentro de toda la gran sensibilidad humana que él tiene, que pues que yo, pues, pues no tenía lana, pues, ¿no? Entonces él me apoyó mucho, me alivianó mucho, no solamente en la parte moral, ¿no? En la parte afectiva, sino en la parte económica. O sea, todas las prácticas que se hacían, que Acapulco, Oaxaca, en Tehuacán estuvimos como 3 meses, yo nunca me preocupé por dinero. Mi preocupación era llegar a tiempo antes de que saliera el autobús. Y yo así conocí, pues, pues muchos lugares, ¿no? Pero gracias a Joel. Entonces Joel así, eso sí, muy discreto, nunca fue así, exhibicionista. Muy discretamente llegaba y me daba dinero, me ponía dinero en las manos. Y yo ese dinero pues ya lo ocupaba para comer y pues para lo que se necesitaba en la práctica, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, gracias a Joel, yo pude terminar la carrera, ¿no? En la parte, digamos, económica, ¿no? Cuando no se inventaban todavía lo de las becas. Era becado silenciosamente en Ciencias de la Tierra. En el anonimato, sí, era becado. Y bueno, gracias a Joel y a todos los profes de ese tiempo, ¿no? Pues es que ellos, pues te digo, o sea, se daban cuenta, pues, de que pues hasta la fecha me sigo sentando hasta adelante, ¿no? Cualquier conferencia, clase, curso, yo siempre me siento hasta adelante. Pero me sentaba hasta adelante no porque fuera muy atento, sino pues porque no alcanzaba a ver de más lejos. Y Sin ellos, problema, eh, sí. sí, ellos hicieron la cooperacha y un día me dijo, Joel, vente, vámonos a México. Me llevó a una óptica y me dijo que te hagan el análisis, escógete la armazón que quieras. Y ya, mis primeros lentes los tuve cuando yo entré a esa escuela de ciencias de la Tierra. Yo por eso quiero mucho a mi escuela y por eso quiero mucho a mis maestros y por eso los quiero mucho a ustedes. O sea, para mí la escuela no es un trabajo, pues es mi familia, ¿no? Claro, es parte de usted ya, o sea, lo lleva adentro. No, y yo soy parte de la escuela también. Ya 24 años como docente y estar ahí desde 1985, ya este año cumplimos, ¿qué? 35 años, ¿no? De existencia como escuela. Y yo 30 años ya como egresado, o sea, como ejerciendo pues profesionalmente. Wow, Pues pues, ya felicidades, es una son vida, 30 ¿no? años de muchas cosas, de un camino recorrido. Y dentro de esos 30 años, ¿cuál ha sido su mayor reto que ha tenido como profesional Ser o como buen maestro. Evo? No, mi mejor reto es querer ser buen maestro. Ser buen maestro, ese es su mayor reto. Querer ser. Sí, sí. Yo no me considero buen maestro. O sea, yo quiero algún día poder ser buen maestro. Yo no creo que, yo no creo que lo sea, pero eso quiero ser, pues. Bueno, yo que recibí todas mis clases de geología estructural con usted, la geología de campo, creo que todas las geologías de exploración que pudieran existir o inventarse en ciencias de la Tierra, usted me las impartió. Pues para mí ha sido uno de los profesores que, aparte de las enseñanzas geológicas, las enseñanzas personales que nos ha transmitido han sido impresionantes,
porque recuerdo una ocasión que nos dijo que la vida se trataba de vivir al máximo, pero de disfrutar cada momento, pero que solamente lo valorabas en los momentos de mayor riesgo. Y cuando cruzábamos los acantilados, recuerdo uno de ellos en Guanajuato, que a todos nos estaban temblando los pies al cruzar. Cuando terminé esa práctica, yo sentí que hasta volví a nacer. Sí, fíjate que sí, de eso se trata. ¿Por qué crees que los que entran a las minas valoran tanto la vida? ¿Y por qué crees que? Porque cada día es un nuevo desafío. O sea, sabes que a una mina entras, pero no sabes si vas a salir con vida. Sí, Y sí, entonces sí. yo me acuerdo mucho de una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. Hay un verso que dice: me fui al campo a vivir la vida intensamente, para chuparle todo el tuétano a la vida, para que al morir no tuviera ningún derecho a decir que no había vivido. Sí, ¿Sí? Entonces de eso se trata, o sea, que vivas, o sea, vívelo, vívelo, porque no sabes el día que vas a partir de este mundo, ¿sí? Entonces, sí. cada día tienes que disfrutarlo al máximo. Yo, por ejemplo, ahora se habla mucho de que hay que educar para la vida y que hay que estudiar por siempre y toda la vida. Pero nosotros eso nos lo dijeron desde hace 35 años, nos lo vienen diciendo, ¿sí? ¿Mm? O sea, no necesitamos el nuevo modelo por competencias, ni necesitamos reforma educativa, no necesitamos nada de eso. Simplemente los profes que fundaron esa escuela tenían bien claro, tenían bien claro que si queríamos ser los mejores, ¿sí? Sí. Lo íbamos a lograr si estudiábamos de manera permanente y continua. Y que lo íbamos a lograr si nuestro conocimiento lo poníamos al servicio de la sociedad. Ahora, con Andrés Manuel López Obrador se puso muy de moda eso, ¿no? De que él dice una frase parecida, no exactamente así, ¿no? Él dice que el poder tiene razón de ser y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y yo le cambio el poder por el saber, ¿no? Y digo, el saber tiene razón de ser y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. No nos lo dijeron así tan explícito nuestros profesores, pero nos decían, hay que ser profesionalmente capaz y ser socialmente comprometido. Así nos educaron, así nos formaron sobre esa mística, que tenías que saber dominar muy bien la profesión, pero que ese saber sirviera para el desarrollo social y económico de tu pueblo, pues, de tu estado, de tu país. Ahora yo le he agregado otras dos, ¿no? Que dicen que hay que ser ambientalmente responsable, o sea, lo que hagas, pero cuidando el medio ambiente, y humanamente sensible, o sea, profesionalmente capaz, al servicio de la sociedad, que no afectes al medio ambiente, pero que tampoco perjudiques a tus semejantes. Sí, ser muy empáticos con ambos, Sí, porque sí, sí, sí. nos falta la empatía. Y bueno, finalmente, algo que las personas, que sus alumnos, que sus familiares no sepan que usted hace, pero que le encanta hacer, que le encanta disfrutar fuera de la geología. ¿Qué es lo que usted hace? Bueno, pues fuera de la geología, eh, lo que hago y que me encanta, pues yo no creo que sea un secreto, ¿eh? Ah, un Yo creo secreto a que, voces, yo, dicen, ¿no? yo creo que todo mundo sabe, este, amo a mi mujer profundamente. Sí, digo, más allá del fútbol que me encanta, de la política, ¿no? Sí, Este, pues la quiero, pues, ¿no? Dice José Alfredo Jiménez,
a mis años estoy enamorado. Pues sí, estoy enamorado de ella. Sí, Pero pues te digo, eso no es ningún secreto. Todo el mundo sabe que soy bien romántico y que siempre le estoy dedicando canciones y todo. por Y eso le digo poemas. que es un secreto a voces, Sí, para que un todo el secreto mundo a lo voces. sepa. Sí. Pues yo no creo que sea ningún secreto. Todo el mundo lo sabe. Pues, Digo, de otra manera, no podría uno tener esa plenitud de vida, ¿no? O sea, de nada sirve que profesionalmente te sientas bien, que con tus hijos te sientas bien. No, bueno, yo disfruto todo, pues, hasta mis perritos cuando los veo ahí peleándose entre ellos, los disfruto, ¿no? Cuando sé de cada uno de ustedes, ¿no? Que ya se titularon, que ya terminaron sus posgrados, que publican algunos artículos, que ya visitaron Europa, que ya participan en proyectos de investigación con equipos internacionales, que hay alumnos de nuevo ingreso, que ahora pues yo no los he podido conocer porque pues solamente será posible de manera virtual, ¿no? Pero siempre era un placer recibir al- a los de nuevo ingreso, ¿no? claro. Sí. Es difícil que haya algo que a mí no me guste, pues todo me gusta. Eso es sensacional, definitivamente, porque de eso se trata, de disfrutar. Y, y me encanta su pensamiento, es realmente increíble. Le agradezco mucho su tiempo, ya nos excedimos del tiempo que le había mencionado, pero pues quiero agradecerle por esta charla llena de aprendizaje y ojalá que en un futuro se vuelva a repetir y retomemos en muchas otras cosas que pudiéramos estar hablando y hablando. Al contrario, te agradezco yo a ti que me hayas dado la oportunidad de expresar tantas cosas, ¿no? Y sí, efectivamente uno se puede pasar la vida hablando de geología. Eh, Tengo algunas cosas grabadas en mi canal de YouTube, Adictos a la Geología se llama. Ah, Eh, ahí platico justamente por qué me hice geólogo. Y ahí menciono cuál fue el primer libro de geología que leí. Y he escrito algunas cosas sobre qué es lo que nos hace diferentes como escuela, ¿no? ¿Cuál es nuestra ventaja? Que tú sí, ya lo dijiste hace un rato, es el trabajo de campo, es lo que nos permite sacarle cierta ventaja a las demás escuelas, que pues aprovechamos nuestra proximidad aquí a los cerros, ¿no? Cosa que no tienen otras escuelas. Y los invito a que los vean. Tengo algunas clases grabadas en Facebook estoy como Israel Castrejón González, así le ponen curso de geología estructural o curso de geología en cuarentena, que son los que más he grabado, perfecto. y ojalá que, que podamos tener otra charla, ¿no? En, en, en otro tiempo futuro. Sí, por supuesto, y ojalá y ya pasando esta cuarentena nos podamos ver, nos podamos abrazar ya y pues el poder compartir también todas las experiencias geológicas en campo, el volver a todo lo que a usted, a nosotros nos gusta y pues agradecerle. Muchísimas gracias, profesor, es usted un chingón de la geología. Gracias. Y cuando quieras te llevo a un reto mayor. Hay un acantilado aquí en Tasco, 160 metros de altura, pura escalada en roca. Por supuesto, yo Para con que, todo gusto vamos y exploramos toda esa parte geológica de Tasco que es impresionante, fabulosa, y como usted una vez nos dijo cuando estábamos en la punta del Cerro del Huisteco, es un orgasmo geológico. exactamente. Es, y los orgasmos geológicos son trepidantes, intensos como los sismos.
Súper energéticos, poderosos, como Así la tectónica de placas, prolongados y eternos como el tiempo geológico. Ok, pues gracias. a usted, muchas gracias. Y bueno, pues seguimos en comunicación. Saludos y pásela bonito. Vaya, ahí me saludas a toda tu banda. Órale, pues sí. Chao, chao. Gracias. Besos. Besos de regreso. Chao. Chao.